Buenos días, espero que me estén escuchando. Bienvenidos y bienvenidas a esta séptima actividad del semestre organizada por la Cátedra de Realidad Nacional Yolanda Oriamuno, que está adscrita a la Escuela de Idiomas y Ciencias Sociales del Tecnológico de Costa Rica, Campus San Carlos. Mi nombre es Eric Salas y soy el coordinador actual de la cátedra. Nuestra intención desde este espacio es contribuir a la generación de espacios, valga la redundancia, de reflexión crítica sobre temas de interés nacional e internacional. Y bueno, en esta ocasión hemos querido prestar atención a una problemática ya recurrente en la época seca de nuestro país, pero que en este año en particular ha dado muestras de que el problema se está agravando, no solo en el Valle Central, sino en otras regiones como Guanacaste, ya sea por sequía, por contaminación o escasez, o simplemente por una distribución desigual del agua. Sabemos que en algunas ocasiones se han priorizado, por ejemplo, sectores industriales y comerciales, es decir, grandes empresas frente a los intereses de las personas o de las comunidades. A esto se le añade el riesgo en que se encuentran algunos acuíferos debido a la contaminación o a la urbanización descontrolada. En fin, es un tema que debe preocuparnos, pues se trata, y esto no hay que cansarse de repetirlo, de un derecho humano, incluso en una región como San Carlos, donde estos problemas no alcanzan la magnitud que tienen en otros lugares, no significa que en el futuro estemos exentos de padecerlos. Pues bien, para informarnos debidamente sobre este tema, hemos invitado a doña Yamilet Astorga Espeleta, quien ya se encuentra con nosotros acá en la sala. Seguidamente voy a referir una breve reseña biográfica de doña Yamilet. Ella es licenciada en Biología Marina y máster en Ciencias del Saneamiento Ambiental, con especialidad en Ecotoxicología de la Universidad del Estado de Ghent, Bélgica. Cuenta con experiencia en el tema del recurso hídrico por cerca de 36 años. Es catedrática de la Universidad de Costa Rica, ha laborado como académica e investigadora en diversas universidades públicas, entre ellas la Universidad de Costa Rica por 18 años, en la maestría en cuencas hidrográficas del Centro Agronómico Tropical para la Investigación y Enseñanza del CATI por 9 años, y también en el Instituto Regional de Estudios en Sustancias Tóxicas de la Universidad Nacional por 9 años. Cuenta con diversas publicaciones científicas a nivel nacional e internacional. Actualmente labora como docente e investigadora de la Escuela de Tecnologías en Salud de la Universidad de Costa Rica y coordina la Red de Gestión Universitaria Integral en Aguas. También fue presidenta ejecutiva del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados en 2 administraciones de gobierno por 6 años y 7 meses. Es además consultora especialista en el recurso hídrico a nivel internacional y nacional para organismos tales como la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, GIS, Global Water Partnership de Centroamérica, conocida como GWP, para el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, la Unión Europea, el Fair Trade Labeling Organization, Comisión Centroamericana de Ambiente y Desarrollo, Estado de la Nación de Costa Rica, Ministerio de Ambiente y Energía, entre otros. También fue oficial técnica regional de la Global Water Partnership del año 2000 al 2004 y actualmente forma parte del Steering Committee de la GWP. Como pueden ver, si alguien puede ayudarnos a navegar de mejor manera por este tema, es doña Yamilet. Seguidamente vamos a contar con la exposición de nuestra invitada especial. Al final contaremos con un espacio para preguntas que pueden realizar a través del chat de Zoom o del Facebook para quienes nos siguen por ahí. Y bueno, no me queda más que agradecerle profundamente a doña Yamilet por haber aceptado tan amablemente nuestra invitación, darle la bienvenida y decirle que la escuchamos muy atentamente. No, más bien agradecerle al profesor Don Eric por la invitación y por supuesto para darme la oportunidad de comentarles darles algunos de los datos más recientes que tiene el país en relación a la situación del recurso hídrico y por supuesto abierta a cualquier pregunta, comentario, ¿verdad?
Sí, decirles que, bueno, voy a exponerles y después de esto, digamos, para no interrumpir durante la presentación, entonces que anoten tal vez sus preguntas o dudas y luego al final las responderíamos, como bien dijo don Eric. Pues un gusto de verdad estar aquí con ustedes. Tal vez aclararles que don Eric me invitó personalmente, pero tuve una fractura en el pie. Ya estoy caminando, pero siempre camino, ¿verdad? Algo despacio. Entonces, don Eric, bueno, yo le comenté que disculpaba, la verdad que a mí también me gusta mucho más de forma personal, pero sí contra este contratiempo, valga la redundancia, pues lógicamente le dije que se lo podíamos hacer virtual, así que les pido disculpas. Bueno, procedo a presentarles, ¿verdad? Para no atrasarlos más. El tema que me solicitó don Eric fue el de la situación actual del recurso hídrico en Costa Rica. Bueno, yo creo que es importante iniciar ubicando a nuestro país, ¿verdad? Nuestro país ubicado en el trópico, ¿verdad? Que lógicamente tiene características de época seca y época lluviosa, que de todos bien lo conocemos, y tal vez en este mapita mundial, donde se ubican los países en función de la disponibilidad de agua en metros cúbicos por habitante al año, se nos ubica, y este es del año 2000, importante decir, ¿verdad? De acuerdo a esta fuente, yo intenté buscar uno más actualizado y no lo he encontrado, pero en este nos ubican como uno de los países de mayor cantidad de agua. Estamos como entre el medio, estamos entre 15.000 a 50.000 metros cúbicos por habitante al año y entre 50.000 y 600.000 metros cúbicos por habitante al año. Y si ustedes pueden ver, pues el color de azul más intenso, pues tiene algunos países, vean que no todo Centroamérica, que igual tenemos las mismas características de país tropical, una parte de México, una parte de Sudamérica, Colombia sí, algunos otros países de Sudamérica, inclusive Chile, Canadá y algunos países africanos y algunos países del continente asiático. Entonces, como pueden ver, Índico, perdón. Entonces, como pueden ver, son pocos los países. No obstante, esto es del año 2000 y la situación ha venido cambiando. En el año 2021 hicimos bueno, una consultoría que era para la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía, contratado por la GIZ. Yo coordiné este grupo, teníamos varios consultores, varios expertos, dentro de ellos el doctor Hugo Hidalgo, que también es un ingeniero hidrólogo de la Universidad de Costa Rica, que ha trabajado mucho en tema de no solo hidrología, sino de proyecciones y escenarios sobre el cambio climático. Él nos trabajó el tema de los balances hídricos y de acuerdo a su análisis, que tuvimos la oportunidad y la disponibilidad de contar con datos tanto del Instituto Costarricense de Electricidad como del Instituto Meteorológico y el AIA, que tienen, pues cuentan con varias estaciones hidrometeorológicas, con datos de 1990 al 2020, o sea, 30 años de datos para poder calcular no solo cuánto era la precipitación que tuvimos durante todo ese periodo de forma mensual, sino también cuánto fueron los porcentajes de evaporación, evapotranspiración, de temperatura, etcétera, otros parámetros que se utilizan para poder calcular el balance hídrico natural. Cuando hablamos de natural, aquí no estamos incorporando la interferencia que tenemos dentro de nuestras actividades, ¿verdad? De la sociedad que afectan este balance hídrico natural. Pero solo contando con esto, si ustedes pueden ver, durante el año, o sea, viendo solo el dato de daño promedio, es de 23.666 metros cúbicos habitante por año. Si nos vamos acá, 23.000, ya estamos solamente ubicados en este rango de disponibilidad de agua a nivel mundial. Ya no estamos en este rango
más intenso de color como dentro de los países que cuentan con más disponibilidad de agua. Si no, siempre es alto, pero ya se ha disminuido. Y vean qué importante, como les decía, siendo un país tropical, lógicamente nosotros tenemos que considerar cuánta agua tenemos en el periodo seco del año y cuánta agua tenemos en el periodo húmedo. Entonces vean las diferencias que son bastante importantes. O sea, casi se nos reduce a la mitad considerado al año húmedo, ¿verdad? De 18.131 en año seco y año húmedo de 30.771 metros cúbicos habitante por año. ¿Cuál es la conclusión de esto? Nosotros escuchamos mucho hablar, y uno escucha hablar a diputados, a diversos políticos diciendo que Costa Rica abunda el agua, ¿verdad? Que tenemos muchísima agua. Cuidado con esto. Si lo comparamos con otros países, sí tenemos una buena cantidad de agua, pero ahora vamos a decir cuáles son esas diferencias cuando hablamos de gran cantidad de agua. Entonces, la conclusión es que tenemos relativo bajo estrés hídrico a nivel anual y una relativa alta disponibilidad de agua. Ese relativo es porque debemos considerar siempre desde el punto de vista espacial, o sea, no es lo mismo decir, tenemos tanta disponibilidad de agua, por ejemplo, en la región Chorotega, comparativamente con, por ejemplo, la región Pacífico Sur, la región Brunca, ni tampoco es lo mismo decir que tenemos tanta cantidad de agua en época seca como en época lluviosa. De ahí la importancia de usar las palabras correctas. Entonces, lo que tenemos es una relativa alta disponibilidad de agua o relativo bajo estrés hídrico. Ahora, ahí estamos hablando a nivel de país, un balance hídrico total. Pero lo más importante siempre es contar con el balance hídrico por cuenca hidrográfica. Yo no voy a entrar a explicar lo que es la cuenca, espero que ustedes lo entiendan. La cuenca, nada más para aclarar, no es el cauce del río. La cuenca es todo una área geográfica delimitada, perdón, delimitada por la parte más alta, ¿verdad? Definido topográficamente por la línea divisoria de aguas, que es la parte más alta de la cuenca, donde las aguas que caen aquí o las gotas de lluvia que caen aquí drenan sobre toda esta superficie y luego van a un cauce común que desemboca en el mar. En el caso de nuestras cuencas, en general todas desembocan en el mar, por ser un país tan pequeño. Hay otros países en los que desembocan a otro río y a otro y así. Pero nosotros podemos hablar de micro o subcuencas que sí desembocan a a un río mayor o a una cuenca mayor. Entonces, por ejemplo, aquí estoy señalando la cuenca del río Grande de Tárcoles y aquí estamos con todas las cuencas que están ubicadas en la zona norte, donde ustedes están ubicados, y que desembocan al río San Juan y luego al mar Caribe, que es muy importante esto, ¿verdad? Bueno, estas son consideradas cuencas y tenemos la cuenca del río San Juan, que también todas estas cuencas de la zona norte podemos decir que son subcuencas de la cuenca del río San Juan, que es la principal cuenca. Entonces, como les digo, lo importante aquí siempre es calcular el balance hídrico de una cuenca. ¿Por qué? Porque en general nosotros aprovechamos las aguas de la cuenca, ¿verdad? Vemos la cuenca como un sistema hídrico natural. Y cuando hablamos de la disponibilidad de agua, nuestro sistema hídrico es la disponibilidad de agua de esta cuenca hidrográfica. Que esta cuenca hidrográfica, también aclararles, puede tener cuerpos de agua subterráneos y que no necesariamente el cuerpo de agua subterráneo limita con este límite natural superficial. Espero que les quede clarito, ¿verdad? O sea, por ejemplo, si tenemos aquí un acuífero, puede ser que este acuífero vaya así y entonces su área cubre no solamente o está dentro de la cuenca, digamos, X, pero también está dentro de la cuenca Y.
Entonces, esta agua de este acuífero es una fuente de agua también dentro de esta cuenca. Entonces, no solamente contamos con las aguas superficiales, sino también subterráneas. Dentro de este balance hídrico natural, como les digo, evaluamos las entradas de agua, que la entrada de la precipitación, pero podríamos tener importaciones de otra cuenca, o sea, trasvases que hagamos de otra cuenca, digamos, de agua o escorrentías desde otras cuencas o esas aguas subterráneas que les digo que también abarcan otras cuencas. Y las salidas son la evaporación, la transpiración, la escorrentía, que digamos vaya hacia otras cuencas o que haya exportación hacia otras cuencas y aguas subterráneas que van hacia otras cuencas. Lógicamente, los cuerpos de agua subterránea también tienen flujo de agua y hay que ver hacia dónde van, si vienen hacia nuestra cuenca o si van hacia otra cuenca, ¿verdad? Entonces, estas son las salidas. La diferencia entre las entradas y las salidas es ese delta A, que es el almacenamiento que tenemos en función del tiempo. Entonces, revisando nosotros esos balances hídricos por cuenca hidrográfica, vamos a tener esa relación medianual de demanda potencial y oferta potencial. Porque entonces nosotros tenemos un balance hídrico por cuenca, ¿verdad? ¿Cuánta agua tenemos por cuenca? Pero también cuánta demanda de agua hay de esa cuenca. Y en el 2008 que se hizo, ha sido el primer balance hídrico que Costa Rica tuvo, que hizo en dirección de aguas, que fue hecho por el Instituto Mexicano de Tecnologías del Agua. Existe la publicación, por si ustedes lo quieren revisar, está bueno, en internet lo pueden ubicar. En este balance hídrico solamente se hizo para 15 cuencas hidrográficas definidas como las prioritarias. Vean que aquí está la cuenca del río San Carlos, el Zarapiquí y otros en la vertiente, subvertiente norte. Entonces, aquí, en función de los colores, podemos ver entre esa oferta de agua que tenemos y cuánta agua se está extrayendo, vemos que el azul es la relación demanda-oferta mayor de 90, que es aquí en el lago Arenal, que se hizo exclusivamente para el lago Arenal, pero vea que tenemos aquí en el tema de la cuenca, el Río Grande de Tárcoles, entre 51 y 75, o sea, que estamos aquí en porcentaje, ¿verdad? 51 y 75%, aquí estamos hablando de que se está extrayendo una alta cantidad de agua con respecto a la oferta de agua que tenemos. Y luego en la cuenca hidrográfica del río Tempisque, que es otra de las cuencas que está realmente, digamos, bueno, en un momento dado se consideró que estaba sobreexplotada y se le puso bastante control y digamos que hoy día, ver que esto es en el 2008. Veamos que aquí en la zona norte, en su mayoría, digamos que tiene suficiente oferta y tal vez la que está un poquito, digamos, un poquito más en la 45 y la 30, que están entre 26 y 50% de demanda con respecto a la oferta. Y de nuevo, es muy importante ver esto no durante todo el año, sino verlo por épocas del año, ¿verdad? Para saber realmente cuánta disponibilidad de agua tenemos, por ejemplo, en época seca. Vean que esto fue en el 2008 y vean que aquí el agua disponible son aquellas cuencas que están aquí en un verdecito claro, celeste claro, y limitada es en todas estas cuencas. Esto en el 2008. Solo la cuenca del Tárcoles, donde, bueno, estamos aquí ubicados en el Valle Central, ya se tenía en negativo un menos 17.5 y por ejemplo en la cuenca del río Tempisque menos 78.1%. Bueno, aquí ya con datos actualizados, no tenemos este análisis de demanda-oferta, sí se hizo, pero no lo tenemos así tan claro como en mapitas. Pero, por ejemplo, podemos ver cuánto es los hectómetros cúbicos por algunas de las cuencas. Yo solamente les puse
aquellas principales como en la zona norte, ¿verdad? Puse algunas en la zona de Chorotega y puse el Tárcoles nuevamente, que es una de las cuencas, digamos, donde se ubica la mayor cantidad de población y la mayor industria. Entonces, igual, veamos qué tenemos en año promedio, bueno, San Carlos, por ejemplo, 11.565 hectómetros cúbicos, pero en año seco 9.000 y en año húmedo más de 12.000. Es importante, como les digo, verlo entonces por cuenca y por época seca y por época húmeda. Algo importante que sí se hizo para en esta ocasión es también verlo por ubicación de la cuenca. Si estamos en la parte alta, si no estamos en la parte media o si estamos en la parte baja. ¿Cuánto es el balance hídrico ahí? Ahora, si nos damos cuenta, aquí en Costa Rica le pusimos atención a las aguas desde el año 1942 y algo también importantísimo es que desde 1884 Costa Rica hizo una ley por un movimiento que hubo en la parte alta, allá en Heredia, en la zona norte del Valle Central, hubo un movimiento de las poblaciones que la población tomaba el agua directamente del cauce y resulta que empezaron a ver un cambio en la calidad del agua. O sea que el agua venía con sedimentos, venía turbia. Y al venir turbia, ellos, ¿cómo vamos a coger agua así? No había tanta claridad en relación a lo que era la calidad del agua. Ni existía legislación ni reglamentos relativos a lo que era la calidad del agua. Sin embargo, la gente se preocupó y se manifestó. Y fue en ese periodo donde se crea una primera área de protección para el recurso hídrico. O sea, fue el tema del agua el que generó una ley para proteger, una ley que no se ha derogado. Incluso hace poco alguien puso un recurso de amparo porque varias de las municipalidades allá en Santa Bárbara y Barba y estos lados han estado permitiendo mucho crecimiento en la parte más alta. Y por ahí alguien se dio cuenta de la ley y le puso un recurso y la Sala Constitucional dice, en efecto, esa ley es vigente porque nadie la ha derogado y por lo tanto esas construcciones son ilegales. Imagínense ustedes, ¿verdad? O sea, el gran problema ahora, ¿verdad? No sé qué va a pasar, pero bueno, esto limita ese crecimiento que se estaba dando y sobre todo el cambio de uso del suelo. En 1942, que vea que fue mucho después, eh, yo digo siempre, de verdad tenemos que rescatar que Costa Rica ha tenido líderes y lideresas realmente preparados y preparadas y que han promovido leyes importantes. Esta ley de aguas de 1942, la número 276, no solamente trajo el tema del recurso hídrico nuevamente a discutir, ¿verdad?, en nuestra Asamblea Legislativa, sino que además, a pesar de que en aquel entonces, imagínense ustedes la cantidad de agua que tenía Costa Rica, ya vimos que todavía tenemos agua, pero en aquel entonces teníamos principalmente más bosque que, por ejemplo, producción agrícola o ganadera, y por supuesto nuestras ciudades eran sumamente chiquitas, o sea, la población era muy pequeña, pero aún así se saca una ley donde se regula todo lo referente al dominio, al uso y al aprovechamiento de las aguas. Y deja claro esta ley que todas las personas, sean físicas, son una persona de forma individual, o sea jurídica, sea una institución pública o privada, que vayan a aprovechar el agua, tienen que contar con una concesión administrativa para cualquier uso del agua, sea para generación hidroeléctrica, sea para riego, sea para consumo humano, sea para industria o lo que sea. Y posteriormente, en este momento, la ley de aguas era para absolutamente todos. Pero cuando se crea el ICE y cuando se crea el AIA, sí generan una excepción a esta concesión administrativa. Sin embargo, hay un orden establecido en el país donde el ICE y el AIA
deben reportar dónde van a aprovechar aguas y qué volumen aprovecha. ¿Y por qué esto es importante? Por este balance hídrico que les digo, porque si nosotros sabemos que no contamos ya con disponibilidad de agua, no se puede autorizar más concesiones de agua ahí, ¿verdad? No debería. Y esto es una forma de regular. Como les digo, tanto el ICE como el AYA, aunque no pidan concesión, lógicamente tienen eh, que, que, que reportar y queda en el registro que maneja la Dirección de Agua. Otra cosa importante es que desde esta ley algo se cobra. Se dijo que aquel que aprovechaba el agua de la fuente natural debe pagar un canon, debe pagar. Desde entonces se le dio un valor económico al agua, que ahora hay mucha gente que le tiene temor. Digo, ¿por qué temor? Porque confunden el que tenga un valor, que se le haya dado un valor económico a privatización. Y cuando se habla de valor económico, no es privatización. Y por supuesto, este valor económico cada vez y penosamente en un sistema capitalista que es el que vivimos, cuando hay una escasez de un recurso se le da mayor valor económico, o sea, la escasez hace que el costo aumente penosamente. Ahí entramos en lo que es oferta y demanda y ustedes pudieron ver que en esas gráficas hablamos de oferta y demanda. Estos datos son actualizados, como les digo, ¿verdad? Y aquí entonces vemos que si hablamos de concesión de aguas, ¿cuántas concesiones están registradas en la Dirección de Agua? Vemos que, por supuesto, quien consume mayor, no consume, quien utiliza mayor volumen de agua, si lo vemos desde el punto de vista de hectómetros o lo vemos desde el punto de vista de porcentaje, es la fuerza hidráulica. O sea, la fuerza hidráulica utiliza muchísimo volumen de agua para generar esta fuerza. Sin embargo, esta utilización del agua se le llama un uso no consumptivo. ¿Qué significa esto? Que se utiliza el agua, pero el uso no necesariamente hace que cambie la calidad o cambie las características del agua y además generalmente, y aquí en Costa Rica en su mayoría, se devuelve o se retorna al mismo sistema hídrico. Esto significa que aguas abajo se retorna el volumen de agua con una cantidad menor, pero casi ínfima. O sea, no es significativa. Entonces ahí donde se dice no es consumtiva, o sea, no se consume realmente. Mientras que todos estos otros usos, riego, consumo humano, agroindustria, industria agropecuaria, turismo, comercial, sí son usos consumtivos. Entonces, si nos vamos a los usos consultivos, ¿verdad? No metemos a la fuerza hidráulica, el que más utiliza el agua en nuestro país es el riego. O sea, un 75, casi un 76% del porcentaje disponible de agua en el país, o más bien aquí no disponible, aquí estamos hablando de cantidad del uso, es el riego. Y le sigue el consumo humano. Pero comparativamente, vea que es muchísimo menor. Es más, veámoslo aquí en volumen. 1931 hectómetro cúbico, mientras que aquí 273,2. De este dato, de este dato consumo humano, les digo, podemos confiar porque es, o sea, todos los proveedores u operadores de abastecimiento de agua registran en el registro, no se escapan de registrarlo. Mientras que en este riego hay mucha ilegalidad, penosamente. Vean que este porcentaje, 75,8% que se da en Costa Rica, a nivel mundial, el riego es el que utiliza el 70%. Antes era 75, hoy día es 70%. Andamos muy parecido. O sea, en el mundo y en Costa Rica, la actividad que más usa agua es el riego. Y esto hace que bueno,
¿qué está pasando acá? Porque, como bien decía don Eric, el consumo humano es el único derecho que existe y que debe ser prioritario sobre los demás usos. Entonces, cuando tenemos escasez, sí o sí hay que hay que disponer de más agua para el consumo humano. Aquí nada más para ver qué fuente de agua estamos utilizando, si es superficial o subterránea, aquí en porcentaje. Nuevamente vemos superficial principalmente es el riego, bueno, por supuesto que la fuerza hidráulica, pero recordemos que es no consumptivo, pero en riego y también superficial en consumo humano, ¿verdad? Estos datos calculados al 2020, si nosotros tenemos disponible un caudal del caudal total concesionado en todos los usos a nivel nacional, se calcula promedio 35, aproximadamente 31.5 kilómetros cúbicos al año. Esto significa apenas un 28% del capital hídrico. Uno puede decir, es poco, todavía tenemos mucho disponible. Sin embargo, penosamente, Costa Rica tiene mucho caudal, o sea, mucho aprovechamiento que no se encuentra en los registros de la Dirección de Agua. Entonces, hay que ponerle mucha atención a esto. Y vean que sí ha habido un incremento total en los últimos 14 años de un 28% y una tasa de crecimiento anual de 1.8%. Como les decía, bueno, hay mucho aprovechamiento que se da de forma ilegal. Si vamos desde el punto de vista legal, como les decía, desde el 42 nosotros contamos con una ley, pero resulta que desde que el Ministerio de Salud, desde el siglo XIX, teníamos una Secretaría de Salud, una Secretaría de Higiene, y sanitaria, y luego fue transformándose hasta constituir ya propiamente el Ministerio de Salud. Por lo tanto, la ley se fue actualizando, la última de 1973, pero desde esta ley nos dicen que el agua es un bien de utilidad pública. Y desde esta ley se nos decía que el consumo humano era prioritario. Vean qué interesante, porque nosotros lo llevamos a nuestra constitución política, lo vamos a ver ahora en el 2020, pero también la sala constitucional tenía clarísimo que el consumo humano era prioritario. El abastecimiento de agua debe cumplir con requisitos de estructura y funcionamiento también establecido por normas y que debemos, o sea, desde entonces el país tenía que suministrar agua potable de forma continua en cantidad suficiente y con presión necesaria. Entonces, el Ministerio de Salud desde ese entonces es rector en materia de calidad de agua para consumo humano. Ujú. Y también de el tema de aguas residuales, de descargas de residuos que vayan a un cuerpo de agua superficial o al alcantarillado sanitario. Y desde ese entonces se prohíbe descargas de aguas negras al alcantarillado pluvial, por ejemplo, y también todo establecimiento debe contar con el permiso del Ministerio de Salud. Y también se crearon después reglamentos importantes que nos dice, por ejemplo, el reglamento de vertidos, el reglamento de agua para consumo humano, el reglamento de vertidos y de aguas residuales, y luego en el 95, ya de forma más reciente, tenemos la Ley Orgánica del Ambiente, ¿verdad? Que no solamente antes de esta ley contamos con Ministerio de Ambiente y Energía, sino que la ley orgánica también del ambiente nos vuelve a mencionar que el agua es un bien de dominio público. Cuando hablamos de dominio público, tal vez para explicarles, es que el agua es de todos y de todas, nos pertenece a todos y a todas. Pero cuando algo pertenece a todos y a todas, y es de interés social, ¿verdad? El Estado es el que lo debe administrar. Y esta administración
y esta rectoría de aguas se le da al Ministerio de Salud, siendo el agua un recurso natural. Entonces, el Ministerio de Ambiente y Energía es el rector en aguas. Ministerio de Salud, rector en materia de calidad de agua para consumo humano y de vertidos. Entonces, MINAE como rector de aguas, él crea una dirección de agua que es el que ejerce operativamente esta rectoría de agua. La rectoría siempre recae en el ministro o ministra. Penosamente antes teníamos un viceministerio de aguas, ¿verdad? Era de aguas y de mares y humedales y todos, ya todos los viceministerios desaparecieron. Hoy día solo existe un viceministerio para todo, ¿verdad? Entonces estamos muy desprotegidos. La dirección de agua, pues lógicamente hace lo que puede, pero no está siendo prioritario en este momento el agua dentro del Ministerio de Ambiente y Energía. Entonces, aquí nos dice claramente con relación al agua, es que el MINAE debe proteger, recuperar ecosistemas acuáticos y elementos del ciclo hidrológico y mantener las cuencas hidrográficas, debe ordenar, ¿verdad?, el recurso hídrico y operar y administrar los sistemas de agua, pero también de agua potable, vean qué increíble, y aguas residuales. Entonces, pero vienen otras leyes que además nos fortalecen, la ley de conservación de vida silvestre, la ley de biodiversidad, y no les menciono otro montón de leyes, porque Costa Rica tiene muchas instituciones que se han creado por ley que también tienen algo que ver con el recurso hídrico. Aquí este grafiquito que es del Estado de la Nación, y lo tomé prestado, ¿verdad? Mencionando su fuente, respecto a recursos naturales, territorio y recursos naturales para el desarrollo, protección y control ambiental. Y los cafés son los verdes y el cafecito son los de naturaleza jurídica. Veamos la cantidad de instituciones que tienen que ver con los recursos naturales. Y dentro de esos, con respecto al agua, siendo MINAE rector del recurso hídrico, o el ministro del MINAE, rector del recurso hídrico, vean el tamaño del diámetro de estos círculos, representa las capacidades que tiene desde el punto de vista económico como desde el punto de vista humano. Vean que el MINAE es súper pequeño con respecto, por ejemplo, al Ministerio de Salud, si lo vemos así. Tenemos el MAC, que está un poco parecido, que está un poquito más grande. El MAC también tiene que ver con el recurso hídrico. Tenemos a la Comisión de la Cuenca del Río Reventazón, que fue creada por ley. Tenemos a la CETENA, tenemos al SINAC, o sea, tenemos a un montón de instituciones, el Tribunal Ambiental Administrativo, y desde el punto de vista aquí también tenemos al ICE, que vean ustedes el tamaño del ICE comparativamente con el Ministerio de Ambiente y Energía, siendo el MINAE el rector también de energía. Veamos allá que allá, comparativamente con el MINAE, es un poco mayor, pero mucho menor que el ICE. Veamos la Compañía Nacional de Fuerza de Luz, también mayor que el mismo AIA, ¿verdad? La Incopesca, Senara, que también tiene que ver con aguas. O sea, vean la cantidad de instituciones que tenemos en el país, porque todas estas leyes, otras leyes, llegando a tener más de 100, cerca de 115 a 120 entre leyes y reglamentos que tiene el país con relación al recurso hídrico, estas mismas leyes han creado instituciones y les han dado competencias en materia de aguas. Dentro de estas están las municipalidades, que como ustedes saben, tenemos muchas municipalidades. Bueno, algunos de los reglamentos, no solamente en materia de calidad, como son las de calidad para el consumo humano, sino de vertidos, pero tenemos otras como la clasificación de los cuerpos de agua, que son por cuenca hidrográfica, en calidad, que esta la dirige el Ministerio de Ambiente y Energía, y tenemos otros, reglamento del canon de vertido y otro canon por concepto de aprovechamiento, que también es competencia del MINAE. Los canos y estos cánones fueron actualizados, son cánones que
se cobra, recordemos que desde 1942 se decía que se debería de pagar algo al Estado por su aprovechamiento, luego se actualizó este canon incorporando el servicio ambiental que se genera con el uso del agua y aquí otro también que se le incorpora el servicio ambiental del río, del cauce, al descargar aguas residuales. Entonces se actualizaron los montos, el del canon de vertidos antes no existía, pero se creó posteriormente. Como bien decía don Eric, en el año 2020, Costa Rica, sí, a pesar de que como vimos que desde leyes anteriores se consideraba el consumo humano como un derecho humano básico e irrenunciable, ¿verdad? Que todos tenemos, toda persona tiene de ese acceso como un bien esencial para la vida y que el agua es un bien de la nación, se sube a rango constitucional modificando el artículo 50 de nuestra constitución política, como les digo, en el año 2020. Y todos los demás aprovechamientos quedan supeditados a el abastecimiento de las personas o de las poblaciones. Como les digo, que es un uso prioritario. ¿Lo teníamos desde antes? Sí, pero ahora está en rango constitucional. Y bueno, cuando entonces empezamos a ver que contamos con agua, sí, contamos con agua, pero resulta que empezamos a ver cuánto nuestras aguas están afectadas. Recordemos que la principal consumo de agua o el principal fuente de agua para consumo humano son las aguas superficiales. ¿Verdad? Pero resulta que las aguas superficiales, aquí les agrego este grafiquito, ¿verdad? Cuando llueve, cuando nos llueve el agua, todo lo que esté sobre el suelo, ¿verdad? Dependiendo de las características del suelo, ¿verdad? El agua podrá infiltrarse y alimentar acuíferos o si es un agua que ya está en una superficie de agua que está impermeabilizada porque se ha permitido mucho la construcción, por ejemplo, entonces el agua lo que hace es escurrir hacia las fuentes superficiales. ¿Verdad? Unas escurrirán hacia una cuenca, otras escurrirán hacia otra cuenca. Esto aquí, si ustedes lo ven en la parte más altita, está la divisoria de agua. Entonces, las aguas, hay aguas que caerán aquí, que escurren para acá, y otras que estarán aquí y escurren para acá. Entonces, lo que hay en la superficie nos va a afectar la calidad del agua. El agua es como el agua se le considera el disolvente universal porque sus características hacen que muchos de los elementos o sustancias que tenemos a nivel natural, como incluso algunas, digamos, compuestos elaborados por el ser humano, que son sintéticos, se disuelven en el agua. Entonces, el agua H2O y sus características que tiene cambian al mezclarse con otras cosas. Nomás agarren un vaso de agua, échenle un poco de café. El agua ya no es agua potable, no es agua pura. O échenle azúcar o sal, ya no es agua pura. Cambia sus características. Disolvió el azúcar, disolvió la sal, disolvió el café y así disuelve muchas cosas. Si en la superficie tenemos agricultura, y a esta actividad agrícola le agregamos nutrientes, nitrógeno, fósforo, potasio, etcétera, todo esto al llover se escurre porque es absorbido una parte por la planta, pero controlamos en este país lo que le ponemos, lo que le agregamos. Generalmente aquí se agrega exageradamente, pero además plaguicidas. Y que esto, además de que muchos se disuelven en el agua, además contaminan tóxicamente el agua. Entonces, además, las fuentes de agua, bueno, el agua es un elemento, en realidad es un compuesto no solamente vulnerable porque disuelve, como les digo, por disolvente universal que es, sino también porque es muy vulnerable
a los cambios de temperatura. Entonces, mucho del agua se evapora, incluso hablamos de evapotranspiración, porque el agua que conservan las plantas igualmente se evapora o igual en nuestros cuerpos. Cuando hay demasiado calor, ¿por qué nos recomiendan hidratarnos? Porque perdemos mucho líquido. Y esto hace que en los cuerpos de agua superficiales igual hay muchas pérdidas por evaporación. Entonces, el agua es altamente vulnerable, principalmente estas fuentes superficiales. Y tenemos diversas formas de contaminación. Lógicamente, si nosotros tenemos un bosque natural, pero luego talamos el bosque, solamente de este cambio de uso del suelo hace que se alteren las aguas, se alteren considerablemente, como este cuento que les conté, que no es un cuento, es real, allá en la parte norte del Valle Central, en Heredia, donde mucho sedimento empieza a perderse. Hay pérdida del suelo por erosión, por el viento, pero también si llueve, mucho del suelo escurre directamente al cuerpo de agua superficial y alteran su calidad. Entonces, el cambio de uso del suelo es súper importante para determinar cuánto está alterando nuestras fuentes de agua. Y por supuesto que este cambio de uso del suelo se da por una ausencia de planificación de nuestro territorio, mucho más cuando no consideramos el sistema hídrico, o sea, la cuenca hidrográfica. Y también, pues lógicamente, a pesar de que ya vimos que tenemos leyes y leyes que han creado áreas de protección, no estamos respetando nuestro marco jurídico. Y además tenemos estos cambios en los regímenes de lluvia que hacen que cada vez, o sea, por la variabilidad, por el niño y la niña, que cada año lo tenemos más frecuente. A veces en un mismo año, antes se decía cada 4 años, viene el niño, viene la niña, ahora en el mismo año tenemos niño y tenemos niña, ¿verdad? Ya acabamos de pasar el niño, estamos terminando el niño y ya se nos anuncia la niña en este mismo año. Entonces, dependiendo de este uso que le hagamos al suelo, desde ahí tenemos contaminación. Por impermeabilización, como les digo, porque se ha permitido la construcción, ¿verdad? Tenemos pérdidas de manantiales. Cuando ustedes hacen un cambio de uso del suelo, pasando de bosque, por ejemplo, a potreros, o de bosque a agricultura, o de agricultura a urbanización, es notable las pérdidas de, por ejemplo, nacientes de agua. Aquí en el Valle Central, las nacientes de agua se han perdido por este cambio y autorización de la urbanización de forma expansiva, ¿verdad? Y sin control y sin realmente respeto a áreas de protección de, por ejemplo, manantiales o zonas de recarga. Tenemos los efectos de esos volúmenes disponibles en época seca, ¿verdad? Que hay cada vez una época seca más acentuada y también tenemos época lluviosa, también más concentrada, ¿verdad? O sea, aquí es importante decir que si uno ve desde el punto de vista de agua, el agua en el balance hídrico, viendo los últimos 30 años, no ha cambiado, pero sí los regímenes de lluvia. Entonces, si antes llovía en 6 meses u 8 meses del año, hoy nos llueve en menos meses, pero con una forma mucho más intensa y no tan atenuado, ¿verdad? Durante el día, sino que puede pasar todo el día sin llover y cuando llueve, llueve la cantidad que debía llover, por ejemplo, en un mes. Entonces, por supuesto que genera mucho impacto sobre el suelo y, por supuesto, sobre el escurrimiento y la pérdida de la calidad del agua. Y bueno, lógicamente tenemos diversas formas de contaminación, todo esta parte acá, todo este escurrimiento aquí, le llamamos contaminación difusa,
Y aquí vemos contaminaciones puntuales de casas que vierten directamente. Aquí vemos una contaminación puntual porque la salida de aguas es de un tubo, ¿verdad? Aquí igual, pero esto aquí es contaminación difusa, ¿verdad? Aquí todo el agua que escurre va a ser difuso, que va a escurrir hacia el cuerpo de agua, porque por pendiente va a drenar toda por ejemplo, acá aquí se puede ver muy bien las pendientes, todo esto aquí que es cultivo de café, la aplicación que se le da de nutrientes como de plaguicidas en época lluviosa va a escurrir fácilmente hacia el cauce principal y contamina así. Entonces, como le digo, la cuenca hidrográfica debemos verla como esa unidad de gestión del agua. Incluso se dice que la cuenca hidrográfica es la unidad lógica de gestión del recurso hídrico. Aquí vemos claramente la divisoria de aguas, ¿verdad? De esta cuenca hidrográfica. Y por lo tanto, los límites políticos administrativos nunca fueron definidos en función de los límites naturales de la cuenca, pero los gobiernos locales deberían de considerar y de entender esta materia del ordenamiento del territorio en función no solamente de aspectos ambientales, sino del recurso hídrico como tal, ¿verdad? A los gobiernos locales se les da, ¿verdad? La responsabilidad de asegurar la calidad de vida, de que tengan agua segura y además de planificar ese territorio basado en sus planes reguladores. Y bueno, se creó un reglamento que ahora los planes reguladores deben de pasar por la Secretaría Técnica Nacional Ambiental y deben de incorporar los índices de fragilidad ambiental considerando estas edafoaptitud, geoaptitud, antropoaptitud y bioaptitud. El recurso hídrico está aquí dentro de geoaptitud. Si esto se hace correctamente, el plan regulador va a incorporar la protección de las fuentes de agua. Los planes reguladores que se han hecho técnicamente correctos, penosamente, no se han aprobado. Y tenemos que más de la mitad de los cantones del país no cuentan con plan regulador al día de hoy. Esto es del 20, bueno, el Estado de la Nación del 2021, donde Sánchez, que fue el que trajo este capítulo, nos dice que 48.7% de los cantones del país apenas cuentan con plan regulador, o sea, 40 de 82, pero el 50% de estos cantones que cuentan con plan regulador es parcial. Esto significa que no es todo el cantón, sino que es una parte de su territorio. Y el 60% de estos municipios no cuentan con viabilidad ambiental para planificar su territorio. Si no cuentan con viabilidad ambiental, estos planes reguladores que fueron aprobados antes de este decreto, resulta que no se le está incorporando, como les digo, la geoaptitud, que es aquella que considera aspectos de protección hídrica. Aquí tenemos estos cantones con o sin plan regulador, ¿verdad? Con o sin, perdón, viabilidad ambiental y que tenemos que nunca, estos rojitos más intensos, que nunca han sometido la variable ambiental. Eh, Estos lo tienen archivado, estos, algunos lo tienen activo, que son este colorcito más tenue, pero vean que estos que están acá son los que nunca han sometido valoración ambiental de su ordenamiento del territorio, ¿verdad? Y con viabilidad ambiental son solamente estos azulitos que vemos acá, que como ven son pocos. Entonces, esto hay que ponerle mucha atención, porque el no regular el territorio, cuando uno hace una casa o piensa en tener una casa, uno
se imagina cómo querer tener una casa, principalmente, primero un terrenito, entonces, ¿dónde voy a ubicar mi casa? Si voy a tener posibilidad de tener un área verde, ojalá tenerla, ¿qué voy a tener en esa área verde? ¿Verdad? O sea, cuánto va a ser esta huella en mi territorio, en mi terreno, esta huella construida, cuánto va a ser en área verde, como les digo, y dentro de la misma casa yo lo planifico. Yo quiero tener un cuarto porque apenas no voy a tener hijos, o voy a tener tres cuartos porque voy a tener al menos dos hijos, etcétera, etcétera, si tengo la capacidad económica. Pero lo pienso y por supuesto lo pienso y trato de ejecutarlo. Pero si yo tengo la responsabilidad de mi cantón y basado en el marco jurídico, debo de regular ese territorio. Y sobre todo porque si hoy autorizo segregar los terrenos, construir todo el terreno, pues no voy a tener fuente de agua. ¿Y de qué me sirve tener viviendas, tener edificios, tener industrias o tener agricultura intensiva si después no tengo agua para brindarle a la población? Donde no hay agua para el consumo humano, la población migra. Esa es una de las causas de la migración, no en Costa Rica, en el mundo. Como vimos antes, algunos instrumentos de la calidad, y este lo pongo en grande, porque voy a entrar a hablar sobre esto, pero además porque Costa Rica sí le ha dado atención a esta norma para el control de la calidad del consumo humano, pero no para esto, no para los vertidos. Los vertidos, recordemos que son fuentes puntuales. Ni siquiera existe en Costa Rica el control para las fuentes difusas de contaminación. Y tenemos esta norma que es para analizar las aguas superficiales, las cuencas, en calidad, que define también, esta norma define eh, si esta agua se puede utilizar para riego o no, pero no se aplica. Entonces, realmente lo único que le estamos poniendo atención es el agua que consumimos, pero los vertidos, o sea, el agua después de consumir, no estamos poniendo atención. Entonces, vean, tenemos planes reguladores que no existen o que no consideran la parte ambiental, o del todo no hay, pero también no estamos poniendo atención a los vertidos. Y tenemos diversas fuentes de contaminación que debemos de ponerle atención. La física, que es aquella, como les digo, hay un cambio de uso del suelo, de bosque, a, por ejemplo, agricultura, solamente el hecho de eliminar el bosque empieza a generarnos sedimentos, empieza a generarnos, bueno, esos sedimentos son por la tierra que se va perdiendo por la erosión, sea erosión por viento o por agua, por supuesto residuos sólidos, pero que nos provocan cambios en el color, en el sabor, en el olor, en la temperatura, en la turbiedad, etcétera. Pero tenemos también contaminación biológica si no estamos controlando las descargas de aguas residuales por microorganismos, ¿verdad? Y también contaminación química, que Costa Rica antes no hablábamos de esto, ¿verdad? Casi que no hablamos de contaminación química, pero que cada vez vemos mucho más problemas de contaminación química. Bueno, las fuentes para consumo humano, en principio, son las que deben estar protegidas. Y bueno, en efecto, hay un gran control, como les decía, por el reglamento, ¿verdad? No solo control del Laboratorio Nacional de Aguas, otros laboratorios, las universidades, y también hay investigación. Vemos que la tendencia en la cobertura de agua potable y saneamiento seguro, saneamiento del agua potable, no saneamiento de aguas residuales. Este grafiquito, que también lo preparó el Estado de la Nación, en efecto, desde el 91 hasta el 2021, vean que ha venido en aumento. Podemos decir que va en aumento, llegando a 95.9% en el 2021, lo cual uno dice, bueno, al menos hemos venido logrando esto bien. Y no solamente se ha controlado el llevar el agua a nivel intradomiciliar,
sino también la calidad del agua, como vimos. Sin embargo, y aquí les estoy agregando el saneamiento también, vemos que se aumentó hasta el 2021 a 95,7, pero el año pasado ya bajó a 89,5% esta cobertura de agua potable. Entonces, ¿qué está pasando? Recordemos que la población aumenta, ¿verdad? Aquí vemos bueno, aquí era 4,4 millones 900 y aquí 4,5 millones. O sea, por supuesto, en todo sentido bajo. Y en saneamiento, vean que en el 2014 y antes apenas teníamos, cuando hablamos de saneamiento aquí es saneamiento seguro. Saneamiento seguro se refiere al alcantarillado sanitario conectado a una planta de tratamiento de aguas residuales. Apenas Costa Rica tenía un 4,2% y logramos aumentar con la planta de Los Tajos en el 2019 a un 15% y ha aumentado un poquito, del 15 al 17,6%. Pero el tema del saneamiento seguro igual quedó abandonado. Tanto así que un crédito que se tenía para construir más alcantarillados y más plantas de tratamiento se cortó en esta administración de gobierno. O sea, se cortó a pesar de que ya se tenían diseños listos, terrenos listos, la no objeción del banco para ya ejecutar los fondos, porque se tenían los recursos económicos y decidieron cortar el crédito y no hay proyectos. En estos momentos y antes, Costa Rica es el país más atrasado en saneamiento seguro de toda América Latina y yo creo casi que del mundo. Así que es vergonzoso. Hay que escribir sobre eso. Yo he estado intentando, pero no lo he hecho todavía. Bueno, entonces hemos visto que aquí tenemos que considerar que son esta alta cobertura que ha tenido el país, que no se puede permitir que vague, es gracias a varios operadores de abastecimiento, principalmente el AIA, que casi tiene el 50% de la población, y luego las asadas juntas, que alcanzan casi el 30% de la población del país. Las municipalidades apenas son 13%, y la empresa de servicios públicos de Heredia, junto con otros. Cuando digo otros, hay condominios que por la ley de condominios se aprobó de que ellos podrían autoabastecerse, porque en principio no se autoriza los servicios de abastecimiento de agua privados, y estos sí se autorizaron por ley, y hay otros privados que no deberían de existir, pero que existen y que no está tan fácil regularlo. Y bueno, aquí podemos ver en este mapita donde vemos los puntos celestes, son sistemas de abastecimiento de agua. De ahí a el diámetro del puntito significa la cantidad de población que se abastece, y los amarillos, que como los vemos en todo el país también están, son de asadas. Los llevo a toda esta información para decirles, nuevamente volvemos, pensemos en la cantidad de agua disponible. Sí, tenemos cantidad de agua disponible, tenemos una cantidad relativa, ¿verdad? De alta disponibilidad de agua, relativa, recordemos. Pero cuando hablamos de cantidad, hay que agregarle calidad, porque yo no puedo tener el vaso lleno y decir, tengo agua con la misma cantidad que tengo en este otro, pero con una calidad que ¿para qué lo puedo utilizar? Me pregunto, ¿para consumo humano? Depende de las características de esto que estoy viendo que está alterado. Depende. ¿Podré tratarlo? Sí, lo puedo tratar. Pero si es solo sólidos ahí, turbiedad nada más. Pero si aquí tiene arsénico, es más, este puede tener arsénico y no me doy cuenta si no lo analizo. Este puede tener plaguicidas y si no lo analizo, no me doy cuenta. Entonces, es muy, o sea, tenemos que tener cuidado de lo que no se mide, lo que no se analiza, no se conoce.
Y así pasó con el arsénico. Costa Rica no había considerado que tenía arsénico en las aguas subterráneas. A nadie se le había ocurrido hasta que hubo un análisis allá en Guanacaste y empezó a haber investigación y por supuesto se analiza y resulta que sí, en efecto, se encuentra arsénico en cañas, en bebedero, en bagaces, en toda la bajura de bagaces, allá en los chiles, también en una asada, o sea, en muchos sistemas de abastecimiento de agua del país empieza a aparecer. Y claro, incluso se hace un estudio profundo de la Escuela de Hidrogeología de la Universidad de Costa Rica junto con el AIA para identificar las fuentes naturales de contaminación, perdón, la fuente de contaminación y se identifica que es natural. Y es que Costa Rica, por su ubicación geográfica, está dentro de lo que llamamos este círculo del fuego o el cinturón de fuego del Pacífico, que tiene una actividad volcánica importante. Eh, y por lo tanto, arsénico en el agua, en fuentes de agua para consumo humano, pues genera problemas de salud. Y es por eso que cuando se identificaron estas fuentes de agua con arsénico, se cierra, como dice la llave, se cierra las fuentes y genera también afectación a la población. Aquí hay otro estudio que posteriormente hicieron eh, Jorge, allá se me olvidó el nombre, el apellido de este muchacho, de la Universidad Nacional, ya no solamente para los de Guanacaste, sino también en varios. Y bueno, ahí aparece, aquí se ven los puntitos en rojo, donde sí aparece arsénico y la mayoría, por dicha, están en verde. Pero bueno, un estudio de 106 operadores analizaron, ¿verdad? Y como les digo, fueron poquitos los que estaban afectados, pero dentro de esos que estaban afectados estaba Cañas, que tiene pues una población importante, y estaba Bagaces, que también tiene una población importante. Nada más decirles, para que no se queden con esta idea, que se tuvieron que buscar fuentes alternas, pero fuentes cuáles, superficiales, porque muchas de las fuentes subterráneas sí están contaminadas con arsénico, por lo menos en Cañas y por lo menos en Bagaces. Entonces, tanto en Cañas como en Bagaces se tuvo que ir a la parte alta de la montaña. Bueno, en Cañas se tomó agua del embalse Sandillal, del ICE, se hicieron estudios para ver si aguas arriba de la cuenca, de todo, no solo la cuenca arenal, sino también de propiamente Tilarán, si tenía alguna otra fuente química contaminante que no permitiera aprovechar esas aguas, pero no se identificó ninguna fuente importante. Sin embargo, se construyó una planta de tratamiento de agua para el consumo humano, ¿verdad? Planta potabilizadora, y que gracias a Dios no solamente se le abastece agua a Cañas, sino hasta bebedero. Y esto, bueno, se consiguió. Debo decirle que esto fue un esfuerzo que hice cuando estuve en la administración de Guillermo Solís. Él había conseguido una donación de China y nos dijeron que presentáramos proyectos. Yo presenté dos, que era Cañas y Bagaces, y los chinos aprobaron el de Cañas. Fue el primer proyecto que aprobaron. De todos los demás proyectos que todos los ministros y todo el mundo presentó, no lo aprobaron a nosotros y ese proyecto ya es una realidad. Se aprobó, se inauguró en el 2021 por el atraso que tuvo por el COVID. Y luego en Bagaces encontramos una fuente, pero ustedes no se imaginan, en Epifanía, que se le llama montaña de agua, una fuente de agua, pero así demasiado buena. Por supuesto, se comprobó, se hicieron análisis para determinar si había diversos tipos de contaminantes y no, se identificó que no. Tal vez decirles también que el AIA analiza las fuentes de agua al menos 3 años, en época seca y en época lluviosa, para ver si no hay cambio de calidad. Entonces ya las fuentes en cañas y en bagaces son agua libres de arsénico, y en otras asadas lo que se tiene y lo que se ha hecho es buscar fuentes alternas para el suministro a la población, o si no, se cuenta con plantas removedoras de arsénico, pero que
el costo es muy alto. Mercurio, y voy a llevarlos en algunos de los contaminantes, incluso que han salido en los últimos días, ¿verdad? El problema mercurio, ¿verdad? Lo tenemos en Crucitas, en la zona norte y en Avangares, aunque no se ha determinado en el río Avangares y las fuentes de agua para consumo humano de Avangares, pues tienen un alto riesgo. ¿Por qué? Porque tienen una minería ubicada en la parte alta. Y si se da contaminación por mercurio o alcanza una fuente subterránea o alcanza la cuenca, o sea, el río propiamente también, el cauce, pues lógicamente todo Avangares se quedaría sin fuente de agua. Y el problema con el mercurio es que es un elemento que si es absorbido por ejemplo, un pececito, este tiene una característica de bioacumulación, se va acumulando y acumulando. Si este pececito es consumido por otro pez más grande, hay problemas de biomagnificación, que es que la concentración de un animal de un nivel trófico menor a uno de un nivel trófico mayor hace que esa concentración se aumente todavía. Y tiene alta movilidad. Entonces, por ejemplo, el agua contaminada en San Carlos, de acuerdo a Ariel Alfaro, es el regente químico de la Universidad de Costa Rica, identificó que era de 65 microgramos por litro, que significa 65 veces superior, ¿verdad? Y por supuesto, bueno, la doctora Luz Charcón, que es también una doctora de la UCR de microbiología, pues igual ella dio libros, o sea, es imposible consumir agua con mercurio, no se puede, ¿verdad? Y por supuesto además genera esa intoxicación crónica. Bueno, creo que ustedes también conocen el problema de la contaminación por bromacil. Originalmente en el 2005 se identificó esta contaminación por plaguicidas, también por cultivo de la piña, en nacientes de la Asada del Cairo, en Milano, allá en Siquirres de Limón, donde igualmente se vieron afectada mucha población y se tuvo que eliminar esas fuentes de agua e incluso buscar nuevas fuentes de agua y construir un nuevo acueducto. Igual ese acueducto, bueno, se construyó y se concluyó y se logró dejar listo. Más de 10 años después, porque solamente la población recibía agua con camiones cisterna. Y bueno, en mi periodo lo logramos construir y lo terminamos. Y en eso, pues, uno se siente satisfecho, ¿verdad? Luego empiezan a aparecer, bueno, aquí algunas de las concentraciones, vea, uno habla de bromacil, pero en general, no solamente cuando uno identifica un plaguicida en concentraciones, pues ya muy alarmantes, aquí todas son superior, pero esta es alarmante, esto fue en el 2006. Vean que aquí hay otras que también están en concentraciones que superan la norma, ¿verdad? Entonces siempre hay otros plaguicidas que hay que ponerle atención. Y luego, después, a pesar de que aquello fue en el 2005, 2006, vean que después, en el 2016, vuelven a aparecer la contaminación con bromacil en las asadas de Veracruz, de Pital de San Carlos, y luego en Río Cuarto, en asada Santa Rita, en la tabla de Santa Isabel. Igual aquí vemos que pues muchas personas fueron afectadas, que se tuvo que hacer, bueno, se hicieron interconexiones con otras asadas y luego bajo un trabajo que hizo el Centro de Investigación y Contaminación Ambiental, que hizo una cantidad, bueno, tuvieron 22 sitios de muestreo de aguas superficiales, 10 de aguas subterráneas y del 2015 al 2017 por 3 veces al año que muestreaban. Ahí sí identificaron más de 120 ingredientes activos. Dentro de ellos, por supuesto, el bromacil, como les digo, es el que aparece con una concentración mayor. Y es a raíz de este estudio fue solicitado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería, contratado por el MAC, y fue a través de este estudio que el MAC se convence que en definitiva había que prohibir el bromacil. Cuando se prohíbe un químico,
como aquí en este caso, y luego se prohibió el clorotalonil, también hace poco, que esto fue ahora el año pasado, en el 2023, cuando se prohíbe un químico, como les digo, estamos como teniendo una mala punta del iceberg, porque hay otros químicos ahí asociados que también aparecen. Un plaguicida es un veneno y aunque esté en pequeñas concentraciones, así como el mercurio, los plaguicidas, igual manera, tienen la característica de bioacumularse. O sea, aunque nosotros lo consumamos en muy pequeñitas cantidades, se va acumulando, acumulando hasta perfectamente ya llegar a una concentración suficiente en el cuerpo que puede generar una toxicidad aguda o un efecto crónico, como por ejemplo un cáncer o problemas a nivel reproductivo. Hidrocarburos, y con hidrocarburos tenemos también una historia larga, ¿no? Aquí yo empiezo en el 2019, pero antes de esto también hemos tenido una contaminación en un acuífero aquí en el Valle Central por una bomba de gasolina, pero aquí en el 2019 fue algo impresionante porque fue por un robo de agua que hubo en la parte alta de la captación del río Siquirres, captación de aguas por el AIA capta el agua, la introduce a un sedimentador y luego va a una planta potabilizadora y por supuesto que el AIA tuvo que clausurar la toma de agua por la contaminación que había con hidrocarburos. En este caso también se vieron afectados 30.000 personas, se tuvo que empezar a repartir el agua. Vean que desde marzo hasta octubre de este año 2019 se tuvo afectación por el robo de hidrocarburos ahí en Siquirres. Aquí algunas fuentes de agua, algunas fotos, se tuvieron que poner este tipo de material que lo puso Recope para poder absorber. Se tuvo que eliminar todo el suelo se tuvo que recoger y quitar de ahí porque el suelo estaba impregnado del contaminante, ¿verdad? Que se encontraba acá. Y aquí también, bueno, este punto es acá, y aquí es donde tenemos la toma de agua de la IA, que como les digo, se tuvo que clausurar. La contaminación fue aquí y por supuesto que el agua se contaminó el río y esta contaminación bajó hasta la toma de agua del AIA. Y vimos que arsénico es natural, vimos que mercurio, plaguicidas, no hemos hablado de otros, ni les voy a hablar de otros, pero hay otros contaminantes, que hay aluminio, hay nitratos se da por contaminación, principalmente por nutrientes, por ejemplo en la zona norte, allá en Cartago también, pero también tenemos, yo aquí les mencioné, perdón, el clorotalonil se dio en Cartago, ¿verdad? Y es utilizado principalmente en cultivo de verduras y igual se hizo una lucha muy grande y se prohibió el año pasado, pero el prohibir no está cambiando nada, como les digo, porque el uso del suelo no lo eliminaron. Sigue siendo agricultura, no tienen áreas de protección en las fuentes de agua y entonces todo está drenando a la fuente de agua y la gente, a pesar de que se le está repartiendo agua en camiones cisterna, la misma población dice yo ya no lo consumo porque ya, o sea, es un cansancio. Y Cartago no tiene otras fuentes de agua alternas como si la hubo en San Carlos o como si la hubo, por ejemplo, para Cañas y Bagaces, que aunque se duró muchos años en la solución, se tuvo la solución. Pero Cartago no tiene fuentes de agua para sustituir las fuentes de agua contaminadas. Bueno, tenemos también otra contaminación natural que es por la salinización de acuíferos. Y en Costa Rica ya lo tuvimos también. Cuando hay un acuífero principalmente costero y este acuífero no primero se empezaron a utilizar estos acuíferos costeros sin estudio del acuífero, de este balance hídrico que les digo del acuífero, cuánta agua está ingresando al acuífero, cuánta agua se pierde del acuífero o cuánta agua se está extrayendo del acuífero, cuánto estamos bombeando
No hubo, cuando hubo crecimiento en la zona costera por el turismo de hoteles e inmobiliarios, que hubo un boom, ¿verdad? De crecimiento inmobiliario en los años 90 y en el año 2000. Bueno, ahí empezaron a usar agua concesionada, o sea, no había acueductos que les pudiera dar el agua, entonces ellos hacían sus propias perforaciones y tomaron agua de los acuíferos. Bueno, se nos viene una extrema sequía, pero extrema, en el 2013, 2014, y llegó el 2015, y estas aguas, como fueron sobreexplotados y no había lluvia que alimentara suficiente estos acuíferos, el nivel del mar está más alto que el nivel del acuífero por gravedad al ingreso del agua de mar. Entonces hay una salinización y esto hizo que muchos de los acuíferos se contaminaran. Por ejemplo, en la zona costera Santa Cruz, aquí en Playa Panamá, aquí en el Golfo de Nicoya, ya muchos acá están contaminados. Y hoy día, el año pasado, ocurrió en Tortuguero, la zona norte del Caribe, y en casi que el Caribe mismo, el clima ha cambiado tan radicalmente que podemos decir que ya se tiene como cerca de 2 años de sequía. Imagínense ustedes, hace poquito escuchamos de una inundación, pero fue en un tiempo muy cortito y de en fuera no ha llovido. Y antes se contaba ya, como le digo, casi 2 años de no llover. Y como les digo, otros contaminantes, por ejemplo, toda la bajura de la zona norte y la bajura del Caribe, y aquí casi que la parte más sur del país, en el Pacífico, todo está cargado de hierro y manganeso, con concentraciones elevadísimas. El hierro y el manganeso no son tan tóxicos como, por ejemplo, si lo es el mercurio y otros, pero el agua es amarilla, amarilla. Si se clora, se vuelven grumos, grumos, o sea, pelotitas amarillas, y por supuesto, ¿quién se consume eso? Bueno, realmente lo que uno tiene, o sea, el estado, lo que hoy tenemos, con excepción de la contaminación natural, que de igual manera no la habíamos analizado con la suficiente profundidad para identificar arsénico, por ejemplo, eh, lo que tenemos hoy día es resultado de la gestión, de lo que estamos haciendo como país, en nuestras políticas, en nuestras leyes, nuestros reglamentos y por supuesto en la aplicación de ellos. Entonces, realmente no es que tengamos una crisis del agua, es una crisis de la gobernanza del agua. Entonces, con una ley que todavía no se logra actualizar, porque sigue siendo el 42, sigue siendo vigente, han habido infinidad de esfuerzos desde el año 2000 y aún no se cuenta con un marco jurídico actualizado. Sigue siendo abundante y disperso, como les digo, con ese montón de instituciones y ese montón de leyes que a veces incluso no encuentra contradicciones, o por ejemplo, el ICE que dice yo tengo poder absoluto sobre el recurso hídrico, porque la ley se lo dio, pero entonces es importante tener un rector de aguas. Bueno, ya lo aceptaron que hay un rector, pero aún así, ¿verdad? No es fácil. Las diversas instituciones, no hay respeto a la legislación. Como las municipalidades, aunque hay una ley forestal que nos dice las áreas de protección para manantiales, para nacientes de agua o para la zona ribereña, no se cumple. Y mucho menos les interesan aquellas zonas que son las de mayor recarga de, por ejemplo, nacientes. No hay respeto. Entonces, estamos perdiendo las fuentes. Como les digo, una rectoría que es del MINAE con pocos recursos. Ya vimos que era aquel círculo chiquitito, chiquitito, ¿verdad? Lo otro, no hay planificación ni gestión por cuenca hidrográfica. No existe, ¿verdad? Entonces, dejamos y permitimos actividades aguas arriba de la toma de agua que tenemos. Entonces, lógicamente, se contamina. Aquello que ocurrió con Silenos aquí en Moravia es eso. Está la toma de agua, la IA, ¿y qué ha pasado?
municipalidad, pero yo debo decir, Ministerio de Salud autoriza todas las actividades que hay ahí también, porque le debe dar, ¿verdad? Una autorización para poder funcionar. ¿Qué está pasando? Porque no conoce, o sea, no se está respetando esas fuentes de agua para, ¿verdad? Por el riesgo que ellas tienen, ya vimos que el agua es altamente vulnerable. Y vimos que sigue el sector productivo, principalmente de agricultura, con no solamente extrayendo el 75% del agua, que uno dice 75% de las concesiones de agua son para riego, pero posiblemente son muchísimo más que no están en el registro de la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía. Por lo tanto, lo que tenemos es que tenemos una amenaza, no solo la disponibilidad de agua, sino, por supuesto, cuando hablamos de disponibilidad, recordemos entonces, ya no podemos solo ver datos de cuánta agua tenemos, sino disponibilidad en cuanto a que su calidad nos permita aprovecharla para nuestra población prioritariamente, ¿verdad? Para el consumo humano y luego para otros usos. El ecosistema, por supuesto, lo tenemos abandonadísimo, ¿verdad? Entonces tenemos problemas de escasez relativa o abundancia relativa. Tenemos un saneamiento seguro casi que vergonzoso, ¿verdad? Escasísimo. La amenaza en las zonas de recarga de aguas y protección de manantiales. La contaminación, ¿verdad? A aguas superficiales y subterráneas. Y por supuesto, los acuíferos, que son la fuente más segura, con excepción de algunos que tienen arsénico, ¿verdad? Cada vez con menos tasas de infiltración, porque hemos permitido actividades en sus zonas de recarga, sea actividades de construcción, impermeabilizando los suelos, o actividades agrícolas que hacen que la infiltración sea de alto riesgo porque disuelven químicos. Y como les digo, la calidad incide sobre esa disponibilidad que tenemos de agua, así como el cambio climático o la variabilidad climática. Bueno, como retos y desafíos, y ya para terminar, yo creo que me he extendido bastante y me da pena, pero bueno, me dijeron que podía darlo. Como les digo, es comprender que Costa Rica no cuenta con tanta disponibilidad como pretendemos o como nos dicen, ¿verdad? Porque no estamos incorporando esa calidad ni esa estacionalidad o regionalidad, que la falta de ordenamiento territorial debe considerar la cuenca hidrológica y debemos ante todo exigir a nuestros municipios que tengan planes reguladores con viabilidad ambiental. Debemos de tener estudios hidrogeológicos. Esos estudios hidrogeológicos no solo para conocer nuestros acuíferos, que en muchos casos son los que alimentan la población, sino también para ubicar esas zonas de recarga de aguas y que estas zonas de recarga de aguas, ojalá se permitiera la conservación, pero a veces son muy grandes esas zonas de recarga, entonces que haya un uso regulado de la actividad que haya ahí para disminuir la vulnerabilidad del agua. Eh, Lógicamente, deberíamos de contar con ese 100% de la cobertura de abastecimiento de agua, con seguridad de sus fuentes de agua, proteger esas fuentes de agua, sobre todo aquellas para consumo humano. La inversión en saneamiento no debe pararse, más bien, bueno, yo sé que está parada, pero debemos aumentarla. Hay que fortalecer y generar esa sostenibilidad tanto técnica como financiera de las asadas. Hay que darles apoyo a las asadas desde todo punto de vista y tenemos que sí o sí regular el uso del agua en la actividad agrícola, no solamente que incorporen tecnología eficiente en el riego, sino también en el uso de los químicos. Y por supuesto, seguir buscando medidas, soluciones como ahora se llaman soluciones, ¿verdad? Basadas en la naturaleza, las SBN, que Costa Rica las tiene desde hace muchos años, sobre todo con todos
las áreas protegidas, pero en las áreas donde no están protegidas debemos de buscar esas soluciones y adaptarnos al cambio climático. Y que tengamos claro que apenas estamos viendo esa punta del iceberg. Hoy sabemos la realidad y no podríamos permitir que no se tomen medidas, ojalá de inmediato. Así que muchísimas gracias y aquí disponible a cualquier pregunta. Muchas gracias, doña Yamilet, por esa presentación tan completa, tan instructiva, tan llena de datos. Creo que es un análisis, fue un esfuerzo considerable por hacer de un fenómeno tan complejo algo, ¿verdad?, comunicable en este espacio de tiempo y yo se lo agradezco montones y yo sé que la gente también agradece ese esfuerzo. Em, Muy interesante, yo tengo acá un montón de anotaciones, pero me gustaría darle el paso, por supuesto, a las personas que se conectaron para que realicen sus preguntas a través del chat. Ya de hecho hay dos preguntas y si gusta entonces de inmediato podemos pasar a responderlas. Quizás le puedo compartir las dos que están acá al mismo tiempo. Nos pregunta Oscar Quiroz, en los casos donde las empresas contaminan, ¿se les aplica multas? Porque eso ayudaría a hacer un poco más de conciencia, nos dice Oscar. Y también, bueno, Darías, ese es el nombre que aparece acá, dice, buenos días, excelente charla, felicitaciones. Una pregunta con respecto a la aplicación del artículo 50 de la ley 9849 del derecho al acceso al agua. En situaciones como Cipreses en Cartago y la intervención de la SAA o en otras partes del país, ¿cómo hacen las personas para cumplir su sueño de casa propia y si no hay certificado de disponibilidad del agua para cumplir con los requisitos de la municipalidad? ¿A quién le corresponde resolver esto por ley? Saludos y gracias. Bueno, para la primera pregunta, no marqué cómo se llamaba la persona que lo preguntó. Eh, en efecto, o sea, ahí ustedes vieron que la general de salud prohíbe contaminar y prohíbe verter aguas residuales que superen, digamos, los límites permitidos en un reglamento. Vean, a mí, bueno, es que uf, yo me pongo muy molesta, de verdad. Para ese trabajo que hicimos para el MINAE, yo pedí información y de verdad, muy penosamente, el Ministerio de Salud cuenta con información. Digamos, el control de los vertidos es hecho por el mismo generador del vertido. No sé si me entienden. O sea, el reglamento está hecho para que el costo del análisis que le haga un laboratorio habilitado lo paga el ente generador. El ente generador, por ejemplo, es la industria. Entonces, en principio, digamos, dependiendo del volumen del vertido, se le dice que debe de hacer 2 análisis al año, un análisis por semestre o uno anual, por ejemplo. Pero digamos, se ha visto que de casi todos salen bien, casi todos. Y uno dice, qué raro, cuando uno a veces ve que hay una industria que sí contamina. ¿Por qué sale bien? Sí, porque yo llamo al laboratorio y le digo, vengan la otra semana, por favor. No es que el laboratorio llega de sorpresa, no. No es que el laboratorio llega cuando el Ministerio de Salud le dice, no. Es cuando la industria le dice. Es lo primero. Lo segundo, hay algunos reportes operacionales, así se llaman, que son presentados al Ministerio de Salud, que no cumplen o no cumplen con algún parámetro, porque son varios parámetros que deben de... ¿Y qué pasa? Y ustedes le pueden preguntar al Ministerio de Salud, yo lo hice, de ahí no tenemos capacidad para hacer nada. ¿Cómo no hay capacidad? O sea, es responsabilidad del Ministerio de Salud. ¿Qué está pasando entonces? Y uno ve vertidos de vertidos. Costa Rica ha tenido experiencias muy interesantes con relación a vertidos. Lo tuvo primero con café y hubo una intervención en conjunto con la Municipalidad de San José y el Ministerio de Salud hace muchos años. Y se logró disminuir, se logró. Se hizo un convenio con el ICAFE y empezó a hacerse todo qué sé yo, primero tenían que hacer filtros y después otro filtro más
precisos y después tratamiento. Después se volvió otra vez a aflojar porque el Ministerio de Salud se lo permitió. Vean, eso no puede ser. Aquí estamos por el bien público o por el bien particular. Multas, solo si se lleva el caso a una denuncia penal. Solo de esa manera se le aplican las multas. Es muy triste, pero es cierto. Entonces, aquí uno dice, ¿a quién debería yo denunciar si todo esto está siendo permitido? Darías, que habla de la caso Cipreses, usted tiene toda la razón. O sea, si yo quiero, tengo mi terrenito en Cipreses, para construir, yo primero antes debo tener la disponibilidad del agua de quien opera el acueducto. Si el acueducto no me puede dar esa disponibilidad, en principio no puedo construir. Pero uno ve construcciones por todo lado sin esa disponibilidad de agua. Bueno, uno puede decir, construyo y después presiono, pero si el agua está contaminada, muy tristemente ahí no puede construirse porque no tendrías agua. ¿Qué es lo que hay que hacer? Así como se hizo con cañas, con bagaces. Bueno, en muchos de los casos en Pital se construyó un nuevo acueducto, totalmente nuevo, trayendo el agua de allá uy, se me olvidó el nombre de la fuente, de otra asada, que la asada tenía suficiente caudal, entonces se hizo la interconexión con eso. Ahí hubo aporte de tres partes, del INDER, del IEI, de la misma asada, pero se construyó. Costó y se terminó ese acueducto. Hoy tienen agua limpia. Entonces, Cipreses requeriría, y no solo Cipreses, lo más triste en Cartago es que ya se tiene toda una lista de varias asadas que tienen contaminación, tres de ellas ya demostrado y otras que tienen altísimo riesgo, incluyendo la municipalidad de Oriamuno. La asada Santa Rosa es otra de ellas. ¿Qué pueden hacer si no hay otras fuentes de agua? Recordemos que ellas están ubicadas en la parte alta de Cartago. Se puede ir a buscar agua abajo. Cartago no tiene fuentes de agua. Están en Orosi y habría que traer el agua desde Orosi. Y si se trae agua desde Orosi, la inversión es tan alta que el único que podría hacer esa inversión es AIA. Y bueno, ahí estaba el proyecto de Orosi 2, que se paró también. Ese proyecto ya quedó parado desde hace varios años. Bueno, desde el 2021 se paró, se continuó con los diseños, pero se dejó perder en el 2022, penosamente también en esta administración de gobierno, tengo que decirlo. No es que estoy aquí hablando de politiquería, perdón si alguien, ¿verdad? Pero es la realidad, se paró, había un crédito aprobado por el Banco Centroamericano de Integración Económica y se dejó perder ese crédito, había que formalizarlo al interno, es pasar por Mideplan, por Banco Central y por autoridad presupuestaria de Hacienda. Esas son las reglas del país y no se hizo. Entonces, ese proyecto, el único que puede traerle agua limpia a Cipreses, Santa Rosa, Oriamuno y toda la parte norte, Cartago, es desde Orosi porque no hay fuentes de agua cercanas. Vean que cuando yo hablo de Orosi, estoy hablando de otra cuenca hidrográfica. Estoy hablando de la cuenca hidrográfica del río Reventazón, ¿verdad? Bueno, para Cartago es la misma cuenca, pero por ejemplo para el Valle Central sí es otra cuenca porque aquí en el Valle Central estamos ubicados en la cuenca del Río Grande de Tárcoles. Entonces ahí sí hay un trasvase de aguas, ¿verdad? Que eso es importante que lo entendamos, ¿verdad? Perdón, Darías, si me extendí mucho. Muchas gracias. Doña Yamile, aquí tenemos otra pregunta también sobre Cartago. Yo sé que hay varios estudiantes de Cartago, entonces probablemente están preocupados por la situación por allá, con toda razón. Y Alet Jiménez, no sé si es de Cartago, pero pregunta sobre Cartago. Dice, excelente charla. ¿Usted qué opina con la construcción del hospital de Cartago en la actual ubicación del Guarco? Seguramente preocupada también por el tema del abastecimiento del agua. Sí, Ale, vieras que ahí, bueno, casualmente yo tuve un proyecto en la microcuenca del río Purires, que es exactamente donde está ubicado el terreno para la construcción del nuevo
bueno, para la construcción del nuevo hospital. Purir es muy interesante. Bueno, perdón, pero bueno, yo como tengo el conocimiento se los digo, si no, no me atrevería a comentárselos. Eh, Esto que dicen que es de alto riesgo y eso no. Sin embargo, igual toda esta zona propiamente en el Cuarco, pero la zona donde está ubicado Quebradilla, Tobosi, sobre todo Tobosi, tiene problemas serios de agua. Casi que la mayoría toman agua de manantiales, pero muy pequeñitos manantiales con muy poquito caudal. Y se han creado condominios tomando agua de fuentes subterráneas. Resulta que ahí hay arsénico. Entonces, la gente, yo no sé si todos los condominios lo saben, una vez hubo una denuncia, entonces por eso es que yo me enteré, ¿verdad? Nos metimos cuando yo estaba en el AIA, junto con el Ministerio de Salud, se hicieron los análisis, se identificaron y esta gente, los administradores del condominio, tienen una planta removedora. En principio, quien debe regular es el Ministerio de Salud. Yo asumo que está regulado, asumo, ¿verdad? Propiamente, ahí donde está el hospital, el terreno para el hospital, deberían de abastecerlo. Una asada no tiene capacidad hídrica para dar, ninguna de las asadas ahí. Debería ser el AIA que administra hoy día el Guarco. Y AIA sí tiene un proyecto que estaba caminando, no sé cómo está hoy, penosamente, que era para mejorar las condiciones del acueducto del Guarco, pero también Orosi 2 traía agua para el Guarco. Entonces, debería ir de la mano con Orosi 2. O sea, como les digo, Orosi 2 es la solución no solo para Cartago Norte, que no estaba antes considerado, pero sí Cartago, está considerado la Unión, y otras partes del Valle Central por la limitación, ustedes han visto que han habido muchísimos problemas aquí en muchas de las comunidades de Moravia, Los Atillo, eh, Moravia, Coronado, bueno, Montes de Oca, que le quitan el agua ahora también eh, por el faltante de agua, pero, o sea, esto es algo que viene desde antes, o sea, no es tampoco solo ahora, solo que se acentúa y por supuesto cuando uno ve que han parado los proyectos, no solo Orosi y 2, sino otros proyectos que lo teníamos, eran 27 proyectos que eran de emergencia, todos se pararon, lógicamente la situación empeora. Y es ahí donde uno ve las reacciones de la población, porque esas soluciones no se hicieron al final, no se terminaron. Entonces, bueno, sí, yo digo que el hospital de Cartago tendría que asegurarse que el AIA le brinde el agua, si no, creo que ninguna SAD se lo podría dar. Con respecto, y bueno, mientras quizás un par de personas más se deciden a preguntar alguna cosita, yo tengo una curiosidad en relación con el arsénico. Estoy consciente de que en el sector de Aguasarcas abajo, creo que por donde se llama Cerro Cortés, yo justo lo mencionó ahí por los chiles, en algún momento se hicieron mediciones y se encontraron algunos porcentajes, digamos que tolerables de arsénico. Yo creo que yo también, pues en algún momento consulté el estudio al que usted hizo revisión de este investigador de la UNA. La pregunta Ujú, quizás es, esos datos, es decir, estas mediciones son importantes volverlas a hacer. Existe la posibilidad, porque parte de lo que decía el estudio es que era de origen natural, no era antropogénico, ¿verdad? Que era como parte de lo que él quería demostrar con las mediciones, si eso venía del suelo o no. Es posible que esos niveles, digamos, suban y ya pasen el límite en el que ya el consumo del agua ujú. no es sana. Exacto. El límite es de 10 microgramos por litro, ¿verdad? En efecto, si no hay suficiente precipitación, si no hay lluvia, la concentración del arsénico aumenta. Entonces, así tal cual vos lo pensaste, así debe ser. Debe hacerse análisis, eso le corresponde a cada operador. Si el AIA es el que tiene el abastecimiento, tiene que hacer, perdona, monitoreo continuo
de diversos parámetros, pero incluyendo el arsénico. Si es una asada, de igual manera, ¿verdad? Incluso si tiene un sistema removedor de arsénico, siempre tiene que analizar no el agua cruda, sino el agua después de tratada, que es la que se le brinda a la población, ¿verdad? A nosotros nos pasaba, por ejemplo, en Cañas, no en Bagaces, era muy común que la concentración, ¿verdad? Con la planta removedora se controlaba, que no superara los 10 y a veces se nos iba hasta 30. Entonces había que avisar a la población que no consumiera agua. El agua se le seguía brindando, pero por ejemplo para la ropa, para limpiar, para el servicio sanitario, para la ducha, pero no para la ingesta. ¿Por qué? Porque era de riesgo, ¿verdad? Para la salud. Entonces, en esos casos había que repartir agua también de cisternas hasta que se construyó el nuevo acueducto, ¿verdad? Pero esa planta removedora, claro, la planta removedora que se compró tenía unas características el agua, tenía unas concentraciones, pero con las sequías que han habido tan extremas, esas concentraciones se fueron arriba. Entonces la planta no removía suficiente. Claro, claro, sí, ese es un asunto que debe preocupar un poco, ¿verdad? Yo siento que de que se habló en ese momento de las mediciones y todo el mundo se tranquilizó de que estaba todo en un nivel, digamos, en el que no nos afectaba, se quedó la cosa tranquila y desde entonces yo no he vuelto a saber nada y ya han pasado varios años. De ahí la Sí. pregunta y la preocupación que me asaltó a mí después de que usted hiciera la presentación. Doña Yamilet, y otra cosa que a mí me llamaba la atención, porque lo he escuchado en varias ocasiones, es ese tema de que al parecer la gestión del agua está, y creo que al final usted lo mencionaba, nada más como para confirmarlo y reafirmarlo. Hay una especie de una burocracia muy intricada, ¿verdad? Como que hay muchas entidades que están tratando de gobernar el agua y que compiten y que se contradicen. Creo que esto también es parte de la problemática, ¿cierto? Así es. Ujú. Yo lo había escuchado un Sí, par de ocasiones y bueno, me quedaba por confirmarlo. Creo que usted pues lo dejó bastante claro, sobre todo con aquella representación de ¿verdad? De las burbujitas con las diferentes entidades que participan de todo esto. exacto, exacto. Eric, es que, o sea, no es porque las instituciones quieran meterse, es que la ley les da eso, lo dejó así claro. Ujú, Entonces, incluso cuando se empezó a hablar en el año 2000 sobre la rectoría del agua, yo creo que algunos lo teníamos claro, pero otros que no. Como te digo, fuimos a talleres en todo el país para discutir y ver si podíamos hacer una propuesta de una nueva ley de agua muy consensuada en el país. Y resulta que siempre iban dos representantes del ICE y esos representantes siempre decían en todos los talleres, es que nosotros tenemos poder absoluto sobre el agua. No son palabras mías, son palabras de ellos. Entonces era preocupante porque vos decís, si cada institución dice eso, de ellos tenemos una anarquía. Aquí todos entonces van a ser dueños del agua. Ah, pues porque su ley se lo dice, sí, pero tenemos que tener, digamos, alguien que sea el que administre correctamente el agua. Y esa administración es el rector, bueno, MINAE, al final se define MINAE, pero si vemos, o sea, depende del ministro o ministra que llegue, se le da importancia o no al agua. Hoy día no hay, no importa el agua, no pasa nada, no les interesa el tema de agua. Cuando, bueno, será porque yo trabajo en esto, ¿verdad? Yo digo, es que sin agua de verdad estamos tocando di, las dos terceras partes de nuestro cuerpo. ¿Cómo no nos va a interesar ujú, si somos más agua que otra cosa? ¿Verdad? Si vivimos en el planeta Tierra es porque hay H2O. Entonces, ¿cómo no darle la importancia? Y nos seguimos vendiendo como un país, ¿verdad? Consciente, que protegemos el ambiente. Sí, porque tenemos datos que demuestran que protegemos áreas, que tenemos un porcentaje alto de áreas de protección, pero fuera de las áreas de protección es un desastre. ujú.
Y como les digo yo, y lo recalco en todo lado, ahora me alegra porque ahora ya escuché a el Colegio Federado ya tocando el tema. Por yo digo, bueno, me alegra que hay que tener planes reguladores para proteger el agua. Y es que es por sentido común, ¿verdad? Si nosotros no tenemos ordenamiento del territorio, nos paseamos en las fuentes de agua, ¿verdad? Entonces, eh, como dicen que es primero, el gallo o la gallina, ¿verdad? Yo digo, de aquí es ordenar la casa. Y por eso es importante hablar de la gobernanza también. La ley de agua, si no incorpora la cuenca hidrográfica, de cómo vamos a tener una buena administración del agua. Y la ley del 42 ni siquiera hace mención de la palabra cuenca hidrográfica. No hace mención de ello. Así es. Tenemos acá Sí. quizás lo que podría ser una última pregunta, doña Yamilet, de parte de Carlos Felipe Guillén. Él dice lo siguiente: hola, considerando que en Costa Rica el recurso hídrico abunda, ¿sería viable atraer comercio exterior ofreciendo este recurso como incentivo para la inversión extranjera en industrias o como la producción de microchips? ¿O esto podría comprometer la salud del recurso hídrico en el país? Carlos Felipe, yo siempre he creído, o sea, uno no debe por qué limitar la inversión en el país, no debe por qué pensar en que porque vamos a proteger el agua no vamos a permitir. No, pero es que tenemos que entonces asegurarnos del marco jurídico que tenemos y realmente ponerlo en juego. O sea, no podemos, por ejemplo, yo siempre digo, ¿cómo vamos a tener minería o vamos a permitir la minería de oro a cielo abierto o la exploración o explotación petrolera si nosotros ni siquiera estamos regulando los vertidos de aguas residuales? Imagínense, donde más vivimos. Entonces, tengamos instituciones fuertes. Si los funcionarios públicos que deben de cumplir esa función no lo hacen, por favor. Entonces, ¿cómo queremos, como dicen por ahí, algunos han dicho, jugar en las grandes ligas cuando nosotros todavía estamos en pañales? Entonces, sí, busquemos inversión extranjera, pero fortalezcamos nuestras instituciones y no que cada vez hemos venido gradualmente haciendo esto con nuestras instituciones. El control y la regulación que debe ser hecha por las instituciones del Estado en este momento no existe. Yo así lo veo, no existe. Por eso también ahí la importancia de que el ciudadano sea parte y la participación ciudadana. Yo no hablé nada de la gestión integral del recurso hídrico, pero dentro de los principios de Dublín, que son la base de la gestión integral del recurso hídrico, es la participación real, cosa que cada vez vemos eliminada. Y bueno, eso parte también ha pasado. Eric, parte de los comentarios que hizo en la introducción decía, porque algunos sí tienen agua y otros no, ¿verdad? Vos dijiste la priorización para industrias, por ejemplo, yo le agrego hoteles, y bueno, hay un caso que investigué así profundamente con datos del año, bueno, finales de los años 90, inicios del 2000, que fue cuando Meliá Conchal iba a construir un acueducto privado. Y si no hubiera sido por las comunidades, eso se hubiera hecho, ¿verdad? La población ahí de Lorena se levantó y fue apoyada por muchos, pero al principio era difícil porque era gobierno oídos sordos. ¿Y qué pasó? Resulta que vean qué interesante. ¿Por qué ellos sí podían? Porque habían contratado hidrogeólogos y habían identificado que el acuífero costero era altamente vulnerable, lo que ocurrió en el 2015, que se salinizó, pero encontraron el acuífero Nimbo Llores, que es un acuífero continental, no costero, ¿verdad? Y que era un acuífero con mucha producción de agua. Y entonces,
Compraron terreno ahí, exactamente encima del acuífero, en Bollores. Compraron tubería, pero tubería como de, les puedo decir? Como 30 centímetros de diámetro, imagínense ustedes. Ni siquiera los acueductos de la IA llevan ese, solo los de Orosi son los que tienen así ese diámetro así grandísimo. Y empezaron a construir y la población se quedó así, nosotros no tenemos agua y ellos van a llevarse el agua. Y se opusieron. Bueno, porque ellos sí, porque ellos demostraron bajo estudios que ahí estaba el agua. Y por dicha, como les digo, al final el ministro de Ambiente de aquel entonces, que bueno, fue Carlos Manuel Rodríguez, que también por una recomendación de la Dirección de Agua le dijeron, de aquí está por encima la población y entonces no le dieron la concesión de agua. Pero estuvo así porque empezaron a construir, porque tenía la venia del presidente y de todos. Bueno, eso es un caso claro de que el que tenga capacidad económica puede hacer todos los estudios que quiera y saber realmente dónde está el agua y el agua limpia, ¿verdad? Así, así es, así es. Bueno, doña Yamilet, ese tema pues da para conversar ¿verdad? Más todavía. Pero no Hay un queremos montón tampoco que hablar. quitarle demasiado tiempo. Creo que usted ha hecho una exposición sumamente clara, abarcadora, clarísima, didáctica. O sea, ha sido un honor realmente escucharla. Muchas gracias de verdad por haber aceptado nuestra invitación, por la amabilidad de sacar el tiempo para compartirnos su experiencia y su conocimiento. Ha sido definitivamente un gran aporte para que los estudiantes y bueno, las personas en general que están conectadas pues se empapen de este tema y nos preocupemos por lo que puede venir en el futuro, ¿verdad? Sobre esto, porque yo creo que lo que hemos visto en esta época seca, sobre todo en el Valle Central, pero bueno, va a ser, yo creo que lo único que puede predecirse es que se va a acentuar en los años que vienen y que también puede que el asunto ya pues también se dé en otras zonas que en la actualidad quizás no estamos tan mal como la zona norte, pero que todo eso pues viene por ahí. Em, Exacto. Le deseamos también una pronta recuperación, Muchas y gracias. ojalá que en el futuro nos pueda acompañar presencialmente en el campus, sería realmente un honor. Y bueno, agradecemos a quienes nos acompañaron. Fuimos más de 70 personas, casi al final de la presentación tuve reportes de Cartago de que la internet se les fue, entonces ahí perdimos una cuota de participantes, pero fuimos durante toda la presentación bastantes personas, así que mucha gente escuchó esta importante conferencia y le agradezco a todos de verdad por estar acá. Les deseo un buen día y cerramos acá con la transmisión. Muchas gracias, doña Yamilet, nuevamente. Con mucho gusto y la próxima a la orden. Espero poder ir personalmente. Claro que sí, que esté muy bien. Chao, que estén muy Hasta luego a bien. todos, Igual. chao. Hasta luego a todos. Chao.